Ejecutiva de Atención a Víctimas. Iniciamos aproximadamente hace como 2 semanas con este ejercicio de conectarnos a través de Zoom para seguir trabajando a favor de las mujeres de solidaridad y pues las circunstancias nos llevan a ser creativas y a implementar nuevas ideas para seguir con este trabajo. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Luz María Melgarejo Calderón, que el día de hoy nos va a hacer favor de presentar el protocolo de actuación para la implementación de órdenes de protección de las mujeres, niñas y niños en Quintana Roo. Pues seas bienvenida, Luz María, mil gracias por la participación y muchas gracias a la licenciada Carla Rivero, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por pues reforzar esta coordinación con las diferentes instancias. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Tati. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, que esto no sea obstáculo para que sigamos capacitándonos y sobre todo en algo que es de suma importancia, como bien lo acaba de mencionar Tatiana. Bueno, como ya lo mencionó Tati, yo soy Luz Mariana Melgarejo, soy la coordinadora de Zona Norte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Quizá muchos de ustedes no conozcan quiénes somos y cuáles son nuestras facultades. Nosotros somos una comisión de reciente creación, vamos para 4 años y finalmente somos un grupo de asesores jurídicos que se encargan de cuidar, proteger los derechos de las víctimas. Derivado del principio de igualdad procesal, es así como se decide la creación de las comisiones y actualmente hay aproximadamente 14 comisiones en todo México. Aún falta mucho que hacer. Nosotros contamos con un propio fondo, tenemos nuestros propios recursos y finalmente no solamente atendemos a las víctimas de delitos, sino también de violaciones a derechos humanos. Estos fondos finalmente también son hechos para ayudar a todas estas personas que han sufrido un hecho victimizante y con el propósito de que ellos recuperen su proyecto de vida. Es así como este fondo prepara 3 fases en las cuales tenemos una fase emergente que puede consistir en alojamiento, en resguardo, alimentación, gastos funerarios, gastos médicos, etc. Y subsecuentemente también lo que sería la reparación del daño. En un momento dado que el responsable no pudiera pagar por dicha reparación, la comisión ejecutiva de manera subsidiaria acciona estos fondos a efecto de reparar el daño a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. Era para mí importante comentarles quiénes somos y cómo estamos actuando. Nosotros somos coadyuvantes directamente del Ministerio Público y trabajamos juntos de la mano también como eje rector de varias instituciones como puede ser IQM, IMM, todas las procuradurías, etcétera, ¿no? Y de manera coadyuvante ayudamos precisamente a que la víctima recupere su proyecto de vida. Bien, pues vamos a platicar sobre la temática. Somos muchísimos participantes, veo que ha habido bastante quórum y qué agradable, qué buena sorpresa que haya mucha gente que le esté importando este tema. Mucha gente conoce lo que son las órdenes de protección o las medidas de protección o las órdenes restrictivas, como mucha gente las menciona, pero no saben cómo debe de ser un protocolo de actuación con base a ellos. Lo que les propongo es que me permitan darle toda la explicación de dicho protocolo y al final, con todo gusto, podríamos resolver todas las dudas que ustedes tengan. Así es que si ustedes tienen a la mano un cuaderno y una pluma, sería de gran ayuda a efecto de que puedan ir precisamente verificando todas las dudas o inclusive algunas circunstancias o hechos que nos quieran comentar con base a su experiencia. Pues vamos a empezar. Este protocolo de actuación de implementación precisamente la hizo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y obviamente pues está hecho precisamente de observancia general. Significa que tanto el Estado como todos sus municipios están obligados a actuar conforme a este protocolo.
Aquí nos habla claramente que es un protocolo de actuación y pues nos habla que es un documento que establece cómo se debe de actuar en ciertos procedimientos. Indica cada paso a seguir por las autoridades involucradas. Es muy importante, ustedes deben recordar, quizá muchos de ustedes son abogados, en los cuales antes teníamos la dichosa pirámide de Kelsen. Hoy por hoy prácticamente ya no tenemos esa pirámide de Kelsen porque con el principio pro persona estamos de acuerdo en que tenemos que adaptar, adecuar y adoptar todo lo que sea de mayor protección a las personas. En tanto, es muy importante un protocolo, porque he escuchado muchísima gente, inclusive en el medio, que habla y dicen, es que es un simple protocolo, no es una ley, no es un tratado internacional, no, pero sí de alguna manera sirven para proteger, darle esa amplitud de protección a las personas, se debe de adecuar y se debe de utilizar. Si en algún momento no me escuchan bien, indíquenme, por favor, porque de repente tiende a fallar mi internet. Entonces, es sumamente importante que me vayan indicando para no seguir y que se vayan perdiendo de esto. Bueno, finalmente, como saben, este protocolo está adecuado precisamente para mujeres y niñas y niños, ¿no? Sobre violencia, y para ello crearon precisamente las órdenes de protección. Y aquí nos habla precisamente quiénes son las personas que se deben de actuar. En este caso, primero que nada, por los cuerpos policíacos, que en este caso pueden ser estatales, municipales o inclusive ministeriales. Por supuesto que el fiscal del Ministerio Público, jueces y autoridades administrativas como puede ser DIF, IQM, CIABECRO, etc. Uno de los objetivos generales de este protocolo es precisamente garantizar el derecho libre de la violencia de todas las mujeres de género. Es sumamente importante que observen cuál es el objetivo, porque debe de ser prevenir, interrumpir e impedir algún tipo de situación que ponga en riesgo a una persona. Aquí vemos precisamente parte de los objetivos y que les acabo de mencionar, y es justamente prevenir el daño que se le pudiera dar a la víctima, mejorar calidad de servicio en la procuración y la impartición de justicia, fortalecer el registro administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes, normalizar la práctica institucional a favor de las órdenes de protección, facilitar la actuación del personal involucrado en la atención de la violencia de género. Como ya les había mencionado, esta fue una creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero obviamente fue a través de mesas de trabajo que se hicieron a través de Fiscalía, de Secretaría de Seguridad Pública, del IQM, del DIF, de Policía Estatal, del Tribunal Superior de Justicia. Como se podrán dar cuenta, aquí tenemos el marco normativo de las órdenes de protección, en las cuales va desde la parte internacional, nacional y estatal. En la internacional, pues tenemos todo lo que son las convenciones, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Americana de los Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación y la Convención sobre los Derechos del Niño. La nacional, tanto tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Víctimas, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Y estatal es exactamente lo mismo que la nacional, pero solamente regidos a nivel estado. Como se podrán dar cuenta, nuestro marco jurídico es amplio y obviamente en todos ellos marca una amplia protección
sobre este derecho que es precisamente el derecho a la protección, a estar libres de violencia. Tenemos aquí, dentro vamos a empezar por las características, los tipos y las modalidades. Dentro de las características que sufre una mujer es precisamente ese daño, esa existencia de ese sufrimiento, que hay una relación desequilibrada, un perjuicio de poder entre el hombre y la mujer. Y esto puede producirse tanto en ámbito público como en ámbito privado. Los tipos, así como muchas de ustedes ya sabemos que tenemos 7 tipos de violencia y que inclusive lo marca la Ley General de Acceso al acceso a una vida libre de violencia, que es la psicológica, la física, patrimonial, económica, sexual, moral y obstétrica. Y dentro de sus modalidades tenemos lo que es la violencia familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional, y yo creo que una de las que últimamente nos está marcando mucho como sociedad, la violencia feminicida. Bien, como podemos verificar acerca de estas órdenes de protección, dentro de su concepto tenemos que son actos de protección urgente, que es la aplicación que se debe otorgar y que deben de ser de manera inmediata. Tenemos muchas circunstancias en las cuales pues estas órdenes de protección no se dan de manera inmediata y nunca tenemos que olvidar que precisamente el objetivo central es que tiene que ser para proteger a la víctima de alguna conducta violenta o bien la repetición de la misma. Voy a retomar rápidamente lo que sería los tipos de violencia, aunque finalmente muchos de nosotros ya lo conocemos, sí sería adecuado poderlas identificar. Asimismo, vamos a ir mencionando una por una, que sería en este caso la violencia psicológica. Y bueno, pues nos dicen que es cualquier acto u omisión en la cual pone de inestabilidad psicológica en la víctima. Y puede ser a través de una negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipias, insultos, humillaciones, devaluaciones, etc. La física va propinada precisamente de violencia en la cual pone un riesgo a la integridad física de la víctima y le inflige daño con toda la intención de hacer. La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Una de los ejemplos claros es, por ejemplo, cuando la pareja rompe tus documentos, cuando sustrae cosas, bienes y valores que son del uso exclusivo y personal de la víctima. La violencia económica es aquella toda acción que puede también afectar a la supervivencia y que tiene que ver con los ingresos y las percepciones de la víctima, aquella persona que no le permite en un momento dado accesar a sus propios ingresos o bien la limita a que tenga esos ingresos de otro modo. La violencia sexual, pues es cualquier acto que degrada, daña el cuerpo, a la sexualidad. Violencia moral son todos actos que están encaminados a la vejación, que en un momento dado se van fijados sobre todo a la mofa y que en un momento dado causan mucha afectación a la persona porque la expone al desprecio público. La violencia obstétrica es aquella donde el personal de salud en un momento dado daña, lastima y denigra durante el embarazo, parto y que también hay mucha negligencia. Ok, regresamos a lo que era el concepto
que son de los actos de protección urgentes y estos deben de ser cautelares, personales y son intransferibles. Poco a poco más adelante les iré explicando cada una de estas partes. Cautela, ¿por qué se le llaman cautelares? Pues porque precisamente la palabra lo dice. Hay una necesidad de prevenir. Son personales porque toda orden de protección va dirigida a aquella persona que lo necesita y son intransferibles. Una vez que se dicta una medida de protección, es exclusivamente para la persona a la cual se le dictó esa medida de protección. El propósito, pues, es prevenir, interrumpir o impedir la realización de actos violentos en contra de la mujer. Los tipos de órdenes de protección tenemos precisamente los de emergencia, los de tipo preventiva, los tipos de naturaleza civil. La temporalidad, aquí hay dos partes. En la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia nos marca 72 horas y en el Código Nacional de Procedimientos nos marca 60 días y que pueden ser prorrogables hasta 90 días. Obviamente, pues siempre vamos a tomar aquella que sea de mucho mayor protección y se están ahorita tomando las del Código Nacional de Procedimientos Penales que se encuentran previstas en el artículo 137 y que consta precisamente de 10 fracciones. Dentro de todos los principios que deben de tener las órdenes de protección, pues debe de ser necesidad, proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los tipos de las órdenes de protección. Este tipo de órdenes de protección está evaluada de 4, que son sumamente importantes, que es la desocupación del agresor del domicilio conyugal, donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo. Es sumamente importante que ministerios públicos tomen en cuenta esto. En la praxis, muchas personas piden acreditar la propiedad a efecto de poder desalojar a esta persona que está infringiendo algún tipo de dolor a esta persona, precisamente porque argumentan que esas personas también tienen derechos. Pero en el caso específico, recordemos que las mujeres, niñas, niños son grupos vulnerables y están por encima inclusive de cualquier situación patrimonial. En tanto, este protocolo nos enseña que dentro de los tipos de las órdenes de protección, las de emergencia está que el agresor desocupe la vivienda a efecto de garantizarles la misma a la madre y a sus hijos. Y esto no tiene nada que ver si en un momento dado el agresor es el dueño o él es el que está arrendando dicha propiedad. La segunda es la prohibición del responsable acercarse al domicilio, al lugar de trabajo, estudios, tanto de la víctima como en un momento dado de sus descendientes. La tercera es el reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Y la cuarta es la prohibición de intimidar, molestar a la víctima y en su entorno social. Estas órdenes de protección las vamos a encontrar en la fracción 3, 2, 1 y 5 de las medidas de protección previstas en el 137 del Código Nacional. Y estas 3 fracciones, las 3 primeras que se mencionan, van a necesitar un control judicial. Quiere decir que en un momento dado, Ministerio Público, quien emite una orden de protección, va a tener que ir a los 5 días posteriores a esa emisión a ratificar, a modificar esas medidas de protección ante un juez, precisamente porque derivan de actos de molestia y por lo tanto
el juez, con la suficiente motivación y la fundamentación, pudiera en un momento ratificar dichas medidas de protección. En el caso específico de las órdenes de protección, las preventivas, tenemos lo que es la retención y la guarda de armas de fuego de propiedad del agresor, ya sea que esta persona pertenezca inclusive a una institución privada o pública. Esto incluye precisamente no solamente armas de fuego, sino cualquier tipo de arma punzocortante o inclusive contundente que pueda en un momento dado dañar a la víctima. También está el inventario de los bienes muebles o inmuebles de la propiedad en común. El uso y gozo de bienes inmuebles que se encuentren dentro de la propiedad. El acceso al domicilio en común de autoridades policíacas, de personas que puedan auxiliar a la víctima para que puedan recobrar sus pertenencias personales y las de sus hijas o los hijos. La entrega inmediata de objetos de uso personal, documentos de identidad de la víctima, etc. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima con autorización expresa del ingreso al domicilio donde se localice o se encuentra la víctima en el momento de solicitar dicho auxilio. Y brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. Varias de estas preventivas las encontramos precisamente en el artículo, en la fracción cuarta, quinta y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una de las situaciones también que tenemos que prevenir, no sé si en este foro haya policías. Los policías advierten que no quieren prestar auxilio a las mujeres víctimas de violencia porque tienen miedo al ingreso al domicilio. Pues estas órdenes de protección, pues obviamente tienen una normativa y aquí está el sustento. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 290, nos podemos dar cuenta que ahí en un momento se autoriza a los policías que puedan entrar a los domicilios, en las cuales sea con permiso de quien tenga derecho a hacerlo, o bien ante una situación de peligro inminente. Y que dentro de los 5 días siguientes ellos van a tenerse que presentar con la víctima ante el órgano jurisdiccional, precisamente a explicar las causas y las razones por las cuales tuvieron que ingresar al domicilio. Esas son cosas que o no las quieren hacer o simple y sencillamente las ignoran. Tiene que haber una reacción inmediata ante una emergencia, porque está de por medio la vida y la integridad de una mujer. Entonces, yo los invito a que pierdan ese miedo, porque ante estas dos circunstancias, ustedes pueden en un momento dado intervenir de manera inmediata para salvar a una víctima. Las órdenes de protección de naturaleza civil, esta es como la suspensión temporal del régimen de visitas de los hijos, por ejemplo, la prohibición del agresor a enajenar bienes, posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que están habitando, el embargo preventivo de bienes del agresor y, por supuesto, la obligación alimentaria provisional e inmediata. Y bueno, estas de naturaleza civil, estas órdenes serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar. Las anteriores principalmente son solicitadas cuando hay una situación penal. ¿Cómo se tramitan las órdenes de protección? Pues aquí está muy claro. ¿Quiénes realmente pueden solicitar las órdenes de protección? Todos. Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo
puede solicitar una medida de protección para otra persona o bien para sí mismo. Y nosotros, como autoridades administrativas, también tenemos la obligación de solicitar algún tipo de medida de protección cuando advertimos que la víctima necesita de protección. ¿Quiénes son los que en un momento dado ratifican o modifican y cancelan estas órdenes de protección? Pues son los juzgados penales, los juzgados civiles, los juzgados familiares y los juzgados de distrito. Aquí viene claramente quiénes son las personas que pueden solicitar una medida de protección, y era lo que les decía, que es todos en general: la víctima, la persona que representa los intereses de la víctima, que incluye precisamente su asesora jurídica victimal, y si no la tiene, la misma víctima lo puede solicitar. Cualquier persona que tenga relación con la víctima, cualquier persona física o moral o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de la existencia de algún delito. Menores de edad con representación legal, policía estatal, municipal y ministerio público. La forma de solicitar una orden de protección puede ser de manera verbal, escrita, vía telefónica, cualquier medio electrónico o a través del asesor jurídico victimal. También a través del 911 nosotros podríamos solicitar una medida de protección. Obviamente, pues tiene que ser una medida de protección en la cual observemos que la víctima está en una situación de riesgo, y por ello se está solicitando esa medida de protección vía telefónica. O bien también cuando se hacen las denuncias a través de estas denuncias anónimas, en ese mismo acto también se pudiera solicitar una medida de protección a favor de alguien. O bien de manera escrita, ¿no? Los asesores jurídicos victimales, que somos precisamente, que están adscritos a la comisión, una vez que hacen una valoración del riesgo, verifican cuáles serían las medidas de protección idóneas para proteger a las víctimas. Entonces, de manera escrita o bien en el uso de la voz ante el Ministerio Público, solicitan protección que están previstas en el artículo 137. Pues ya vimos que las autoridades administrativas, que también en un momento dado están obligadas a solicitar estas órdenes, y que inclusive dentro de este protocolo van a encontrar un formato que se llama un formato estandarizado, que es un cuestionario que se les aplica precisamente a la víctima y que dentro de ellos hay una valoración de riesgo, y por tanto nos da la manera de cómo nosotros podríamos solicitar la medida de protección. Estas autoridades administrativas, aparte de nosotros, está el IQM, los institutos municipales de la mujer, el sistema del desarrollo integral, que no es otra cosa más que el DIF, también los sistemas municipales, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el fiscal del Ministerio Público, Policía Estatal y Policía Municipal. Y bueno, pues las autoridades que también emiten, pues es el fiscal del Ministerio Público, y que en un momento ratifican, como ya se los había dicho anteriormente, pues es el juzgado penal familiar y el juzgado civil. Aquí está claramente cómo en un momento dado se puede solicitar una atención, una medida de protección hacia la víctima, y puede ser precisamente por llamada telefónica, de manera personal, e inclusive también se puede solicitar el asesor jurídico y la atención médica y psicológica de la víctima, informarle sobre la existencia de albergues y todos los recursos legales que estén a favor de la misma. Dentro de los informes homologados, ahí también
se advierten y se solicitan las órdenes de protección para que el Ministerio Público las tome en cuenta. El Ministerio Público también, a su vez, pues también va a hacer una valoración del riesgo y en ese momento va a determinar si la orden de protección que está solicitando el policía es la adecuada. Y ya sea que le deje esa medida de protección o bien otra que se adecue mejor a las condiciones que presenta la víctima. Es sumamente importante dentro de la violencia que sufren las mujeres y los niños. Es sumamente importante que se recabe información acerca de las prácticas de un maltrato anterior. Hoy por hoy observo en los informes homologados que única y exclusivamente se basan en los hechos que se presentan en el momento, sin importar que hay hechos anteriores. Esto, ¿por qué? Porque cuando veamos más adelante cómo se hace una valoración de riesgo, se tiene que tomar en cuenta precisamente para saber cuál va a ser la medida de protección más adecuada y en un momento dado las acciones pertinentes a efecto de evitar la repetición de la conducta. También, como deben de saber, nosotros tenemos la obligación de hacer los registros ante Banabin, que es el Banco Nacional de Víctimas, y ahí va previsto quiénes, cuántas mujeres gozan de órdenes de protección. Esto no solamente es con fines estadísticos, sino que también lo que nos ayuda es a realizar líneas seguras. Quiere decir que a través del 911, todas aquellas víctimas que son registradas y en un momento dado de solicitar una ayuda vía telefónica, ya se vuelve una línea segura y ya se sabe que es una mujer en una situación de riesgo porque ya hay una denuncia. Y hay una denuncia donde pues finalmente sabemos que esta mujer ha sufrido de violencia familiar. Bueno, pues las autoridades competentes para decretar y ejecutar órdenes de protección, el fiscal del Ministerio Público pues debe de poner atención en todas las situaciones que vean y que se relacionen en la situación de vulnerabilidad que presenta la víctima. Tiene que percibir el nivel y el tipo de riesgo a efecto de actuar de manera inmediata para salvaguardar la integridad. Determinar el riesgo físico, emocional, jurídico y de cualquier otra naturaleza que afecte o pueda afectar a la víctima. Señalar las particularidades de la persona agresora como ocupación y que hayan estado previstas en otras denuncias, que tengan antecedentes penales o cualquier otras características que sean necesarias para la identificación del agresor. Bueno, dentro de los juzgados competentes, pues estos emitirán órdenes de protección de oficio a petición del fiscal del Ministerio Público. Como les había mencionado, en el caso de las tres primeras fracciones del 137, son aquellas que tienen un control judicial y que se tiene que ir a ratificar ante un juez de control en los siguientes 5 días. Los actos posteriores a la misión, el fiscal del Ministerio Público tiene que dar aviso, obviamente, a la Secretaría de Seguridad Pública, informándole de la actuación específica. Asimismo, el fiscal tiene la obligación de avisar a las autoridades administrativas que están involucradas en la protección de la víctima. Por ejemplo, en este caso, SEAVECRO, que estamos directamente llevando toda su protección jurídica de la víctima, tenemos nosotros la obligación de ir dándole el seguimiento a estas medidas de protección. Una cosa es solicitarlas, otra cosa es emitirlas, otra cosa es ejecutarlas. Y yo creo que ahorita el mayor reto que tenemos es en la ejecución para el cumplimiento de las medidas de protección. Estamos observando que finalmente el Ministerio Público está haciendo un excelente trabajo para la emisión de dichas medidas de protección.
Sin embargo, a la hora de ejecutarlas, no es factible, no se está llegando la ayuda de manera inmediata como debería de ser. Y nosotros como autoridades administrativas tenemos la obligación de no soltar a la víctima. Ya sabemos que está pasando por un hecho victimizante, que está pasando por procesos de violencia críticos y que finalmente no solamente debe de quedarse en una simple denuncia, sino que también se le debe de dar el seguimiento. A la denuncia se le tiene que dar seguimiento a las medidas de protección y sobre todo a su situación física y psicológica a efecto de que ella pueda recobrar su proyecto de vida. Es así que por eso también el Ministerio Público, una vez que emite esa medida de protección y se acuerda de manera favorable, se le notifica a la víctima y también de alguna manera se le tiene que notificar, en este caso a la CIAVECRO o bien al IQM, porque muchas veces también intervienen en el acompañamiento de estas víctimas. Respecto de que ustedes también conozcan que estas víctimas tienen una medida de protección y de alguna manera ustedes estén pendientes del seguimiento al mismo. Pues estos son los flujogramas precisamente para ejecutar quién solicita precisamente la medida de protección. Realmente no es cosa del otro mundo. Inmediatamente que nosotros tenemos el conocimiento de un hecho delictivo y que una persona necesita una medida de protección, pues finalmente primero tenemos que acudir ante el Ministerio Público para que a su vez, a través de la evaluación de riesgo, se determine cuál es la medida de protección que necesita. Si hubo alguna detención, pues se va a hacer a través del policía y del asesor jurídico, porque también el policía a través del informe homologado va a poder determinar cuáles son las medidas de protección y si en algún momento ellos no las solicitan, no hay problema. Finalmente el asesor jurídico, que es el que llega y el que interviene desde el primer momento, que bueno, en realidad el asesor jurídico puede intervenir en cualquier momento procesal, así lo marca la ley. La intención de garantizarles este derecho a la protección a las víctimas se está mandando de primer inicio a cualquier asesor cuando tenemos víctimas de violencia familiar, precisamente para hacer una valoración de riesgo y darle seguimiento que la persona necesita. Una vez que se solicita, ya sea de manera escrita o verbal, el Ministerio Público tiene 8 horas para acordar y emitir esa orden de protección aquí. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Se perdió, ¿verdad? Sí. Ok. Déjenme. Denme un segundito porque se volvió loca mi computadora. ¿Ya observan las diapositivas?
Ya. Ujú. Ok, en dado caso, me quedé en que una vez que el Ministerio Público emite su medida de protección y son aquellas que necesitan ratificación o modificación ante el juez de control, lo que va a proceder es que también lo mismo, tiene 8 horas para emitirlas y 5 días para ir ante el órgano jurisdiccional a que éste la modifique o las ratifique. O bien también las puede cancelar según sea el caso. Pero algo súper importante que quiero recalcar aquí es precisamente los tiempos. Se solicita una medida de protección y entonces resulta de que dicen, no, pues sí, pero pues ven, te la voy a acordar el día de mañana. O ven pasado mañana porque el Ministerio Público en turno está 24 por 48 horas. Esto es inadecuado y es sin la intención de ofender a nadie. Soy muy respetuosa del trabajo de todos los profesionales que estamos a cargo precisamente como operadores del sistema, pero sí es sumamente importante que dentro del protocolo observen que nosotros tenemos tiempos. Una medida de protección, como se los dije, su objetivo central es prevenir, interrumpir y impedir una conducta que ponga en riesgo la integridad o la vida de una persona. En ese mismo sentido, pues no podemos retrasarlo ni dejarlo al siguiente turno. La persona que se encuentre tiene la obligación, por lo menos se les da 8 horas a efecto de que puedan emitir esa medida de protección. Y que lo antes posible, si se tienen que ir ante un órgano jurisdiccional, soliciten la audiencia para que puedan estar en tiempo y en forma de los 5 días y que esto no se extienda, ¿no? Es que dicen, no, pues es que lo pedí hasta pasado mañana, hasta dentro de 4 días, todavía no se me vence el término, y de aquí a que me da la cita, la audiencia, el órgano jurisdiccional, pues ya pasaron 10 días y en esos 10 días, ¿qué creen? A lo mejor si tenemos que desalojar al agresor de la casa, pues esos 10 días, ¿dónde está esa mujer? Si no tiene redes de apoyo, si carecemos de refugios. Entonces, es sumamente importante que verifiquen que los tiempos son importantísimos para la emisión de una medida de protección. Bueno, este es un flujograma cuando se hace una denuncia a través del 911. Obviamente a través del 911 sabemos que son operadores en las cuales transmiten la necesidad que tiene la persona. Si es necesario mandar una patrulla, si es necesario mandar una ambulancia, es así como ellos verifican y mandan las unidades necesarias a efecto de darle la protección a quien solicitó esta ayuda. Una vez estando ahí, si están en presencia de un delito, pues obviamente se va a tener que hacer a lo mejor alguna detención y a través del informe homologado, pues se va a tener que requisitar y se va a tener que se va a tener que llevar a la víctima a la fiscalía para que interponga su denuncia. En ese mismo acto es la misma situación que les comenté. El Ministerio Público, que es el órgano investigador, es el que se va a encargar de emitir dicha orden de protección. Recuerden, muy importante, ¿quién solicita? Cualquier persona. Cualquier persona puede solicitar una medida de protección para alguien más o a su favor. ¿Quién emite? El Ministerio Público. ¿Quién ejecuta? Secretaría de Seguridad Pública. También quien emite pudiera ser los juzgados, ya sean civiles, penales o familiares. Muy importante lo que les venía comentando, ¿no? Que hay que reconocer que las mujeres son titulares de derecho y no son objetos de derecho. Es muy importante que le demos la seriedad
que amerita una orden de protección, precisamente como titulares de derecho. Atendiendo el principio de igualdad, se incorpora la identidad de género con el fin de proteger a aquellas personas víctimas de violencia que se asuman como pertenecientes a un género específico. Se brindará atención especializada a niños, adolescentes en general, grupos en situación de vulnerabilidad. Nosotros tenemos que hacer algo que se llama atención especializada, ya que tenemos que entender que no todas las personas tienen las mismas características de ningún tipo. Tiene que ir enfocado a la atención, ya sea a un niño, a una mujer. Si esta mujer aparte tiene, a lo mejor es indígena, a lo mejor habrá otras lenguas. Es sumamente importante que nosotros verifiquemos que aparte de su situación de vulnerabilidad, tiene circunstancias o características en las cuales a través de un grupo multidisciplinario se le puede dar esta atención especializada. Aquí nos hablan mucho sobre el formato estandarizado. En este protocolo van a encontrar precisamente ese formato donde es muy fácil su llenado, los va llevando de la mano. Lo pueden bajar directamente de todas las dependencias que son protectoras de los derechos humanos, por ejemplo, derechos humanos. Nosotros también tenemos en nuestra página este protocolo y en la cual ustedes van a poder encontrar este formato estandarizado para que cuando ustedes estén presentes de una víctima de violencia, pues procedan a hacer el llenado y ahí puedan hacer inclusive su solicitud de órdenes de protección. Y ya cuando esta mujer llegue al Ministerio Público, ella ya llega con una solicitud porque ya a través del formato estandarizado y de la valoración del riesgo, ya saben cuál es la situación de la víctima y qué necesidad tiene de protección. Bien, para hacer la valoración del riesgo también les quiero comentar, este protocolo está siendo modificado. Tenemos una herramienta de valoración de riesgo, la cual actualmente son de 60 preguntas. Tuvo que ser reformado y está precisamente en trámite, está en proceso este cambio porque observamos que era demasiado 60 preguntas para hacer una valoración de riesgo y aparte era demasiado repetitivo y pudiera ser un tanto revictimizante. Entonces, este modelo se va a cambiar para uno mucho más sencillo, en la cual va a estar prevista máximo por 12 preguntas y que nos van a dar el reflejo real de la valoración del riesgo. ¿Cómo vamos a valorar el riesgo? Bueno, antes de decirles cómo lo vamos a valorar, el objeto central es precisamente detectar de la violencia y evaluación del riesgo según la situación específica de la violencia. Evaluar la capacidad de respuesta de la usuaria ante los eventos violentos, determinar la peligrosidad del agresor, identificar el posible riesgo que se encuentren en niñas, niños o adolescentes. Ese es uno de los principales objetos que tenemos que ver. Ahora, se va a tener que tomar en cuenta el nivel de peligrosidad del agresor, el nivel de indefensión de la víctima y el nivel de incidencia de la violencia vivida. Se realizará para verificar que la orden de protección está siendo cumplida debidamente. En el acompañamiento intervendrán lo que es la policía estatal, la policía municipal, los asesores jurídicos victimales, CESA, DIF, IQM, que brindarán servicio de acompañamiento psicológico en caso de ser necesario. Aquí nos habla cuál es en un momento lo que lleva los datos que el formato estandarizados
y su contenido es la autoridad a quien se solicita, los datos generales de quien la solicita, el domicilio para recibir notificaciones, persona autorizada para recibir notificaciones, datos generales de la víctima, incluyendo su nombre y firma y huella digital, solicitudes anteriores de orden de protección, duración y tipo de orden, si esta o estuvo en un refugio temporal. Estas mujeres víctimas de violencia están ya sea en resguardo o en casas transitorias. Datos generales de las personas generadoras de violencia, incluyendo si las hubiera el número de denuncias en contra de las realizadas por la receptora u otras personas, así como de demandas de materia familiar o civil. Si se dan cuenta, es muy fácil el llenado, pero está también muy completo porque nos da el panorama general de la situación actual y anterior de la víctima. Y obviamente también tiene como contenido qué tipo de orden de protección se va a requerir, la descripción de los posibles hechos constitutivos de violencia, lugar, fecha, hora de la solicitud, señalamiento de que la información personal será considerada como confidencial en términos de lo previsto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, firma del servidor público que emite la orden de protección y las instrucciones de apoyo para llenar el formato de solicitud. Aquí están. Esto es el formato estandarizado. Y esto es algo que todos debemos utilizar porque el protocolo así lo manda. Se debe de homologar ya ese criterio. Inclusive este formato, las dos primeras hojas están con los contenidos que les acabo de mencionar. Y la tercera hoja nos habla sobre el tipo de orden de protección para que precisamente ustedes puedan solicitarlas. Y también en un momento dado, si ustedes necesitan motivar el por qué ustedes consideran que están solicitando esas medidas de protección. Pero solamente esto también va a ir acompañado de la herramienta de valoración del riesgo. Bueno, pues la valoración del riesgo, pues su objetivo es promover la protección de la integridad física y emocional de la víctima y evitar un daño mayor. Premisa: la conducta violenta es un peligro que puede suceder en el futuro en función del agresor, la vulnerabilidad de la víctima y el contexto de la situación. Y este también tiene un carácter meramente probabilístico. ¿Cuáles son los factores que aumentan la peligrosidad del agresor y la vulnerabilidad de una víctima? Esto es sumamente importante que lo tomen en cuenta para solicitar una medida de protección. Posesión de armas o acceso a esta. Uso de armas en episodios de maltrato anteriores. Amenaza con armas. Heridas graves en episodios graves de maltrato. Amenazas de suicidio. Abuso de drogas y alcohol y comportamiento obsesivo. Yo creo que estos son los 7 puntos que deben de tomarse en cuenta para solicitar una medida de protección y donde nos podríamos dar en primera fase cuál es la peligrosidad del agresor. Yo creo que desde el momento en que una víctima te dice que te están amenazando de muerte, pero que no solamente eso, sino que ha tomado cuchillos o se ha amenazado contra su propia vida o que ha hecho actos violentos en los cuales tome objetos en los cuales pudieran utilizarse como armas, ahí ya estamos hablando de un grado de peligrosidad que debe de ser atendido. Otras que tenemos son los celos patológicos, la extrema dominancia, un posible estado depresivo de la persona agresora
historia de violencia doméstica previa, posibilidad de la persona agresora de acceder físicamente a la víctima si conoce sus movimientos, su forma de vida actual y si previamente la ha privado de su libertad. Si la víctima cree verdaderamente que la persona agresora es capaz de asesinarla. Súper importante, hay mujeres que llegan y te dicen, es que si no hago algo, si no me ayudas, él me va a matar. Entonces, cuando una mujer te dice eso, cuidado, hay que creerlo y hay que tomar acciones verdaderamente contundentes porque esa mujer está en un riesgo inminente. Por eso es sumamente importante que quien tenga las entrevistas con todas estas personas que sufren una violencia reiterada, hagan un historial, no solamente de ellas, ¿no? Sino precisamente la situación del agresor. Si consume drogas, si es alcohólico, cuántos episodios agresivos ha tenido, qué situación doméstica vivió con anterioridad, ¿no? ¿Cuáles fueron sus situaciones de vida, su situación escolar? Hay que ir más allá para que nosotros podamos detectar la peligrosidad y en qué situación de vulnerabilidad se encuentra la víctima. Bueno, esto como ya habíamos visto, la verdad es que es un poco repetitivo, pero ya habíamos previsto quiénes solicitan, quiénes emiten y quiénes ejecutan. Y en un momento dado, pues el seguimiento corre a cargo de las autoridades administrativas, ¿no? Ya también les había comentado la importancia de ingresar todas esas. A ver, un momentito, por favor, me dice la licenciada Mariana que se desconectó y ya está instalando otra vez. Una disculpa.
Brenda, por favor, puedes poner como anfitriona a Mariana. Ya está esperando. Brenda, por favor, ¿puedes incorporar como anfitriona a Mariana? En eso estoy. Ya le dejo ok. eso. No estoy. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, ya, perdón, una disculpa, algo que está fallando el internet, no sé, siempre suele sucederme. ¿Nos quedamos en esta diapositiva o en esta otra? ¿Me indicas, Tati? Ahí nos quedamos. ¿Aquí nos quedamos? Sí. Ok, bueno, les estaba comentando que justamente para volver a retomar, esto es sencillo. Vamos a dividir tres partes. ¿Quién solicita, quién emite, quién ejecuta? ¿Okay? Ya sabemos que quién va a solicitar cualquier persona, la misma víctima o inclusive cualquier autoridad administrativa. ¿Quién en un momento dado emite? El Ministerio Público y también órganos jurisdiccionales. Y ejecuta todos los policías, tanto estatales como municipales o bien policía ministerial. ¿Quién tiene que darle seguimiento a estas órdenes de protección? Tanto el asesor victimal como las autoridades administrativas, así como también el Ministerio Público está obligado a darle seguimiento. Si se dan cuenta, tenemos obligaciones compartidas. El Banabim, ya les había comentado, todas las instituciones estamos obligados al ingreso de esta información y es sumamente importante que aquellas instituciones que no se han capacitado pues lo hagan porque no solamente nos dan estadísticas el Banabim, sino lo que les había comentado sobre las líneas seguras ante el 911. Dentro del protocolo nos habla sobre la asesoría jurídica y es muy necesaria que la víctima, como no es conocedora del derecho, pues ella tenga la información que le asegure el acceso a la justicia y a la verdad. Y que sobre todo ella tenga la seguridad que va a haber personas y herramientas que en un momento dado la puedan ayudar a que pueda salir de los ciclos de violencia en la que ella se encuentra y evitar que la repetición de la conducta se efectúe a través de un agresor. Dentro de todo esto, pues también tenemos que promover la reparación del daño y que la víctima pues siempre en todo momento esté representada durante todo el proceso, a través no solamente del acompañamiento del asesor jurídico. Les quiero comentar que nosotros como comisión ejecutiva tenemos distintos departamentos, pero estamos en un departamento especializado donde se llama Primer Contacto. Ese primer contacto está hecho de una psicóloga y un abogado.
ellos siempre acuden directamente a Fiscalía cuando así se les requiere para darle asistencia jurídica a todas estas personas víctimas de violencia. Y en ese mismo acto no solamente tienen la asistencia jurídica, la representación, a todo el seguimiento que se va a dar, pero también a través de la psicóloga se ofrece no solamente una contención que posiblemente necesitaría la víctima porque a lo mejor está en una situación emocional difícil, sino que también a través de la psicóloga es cuando le hace del conocimiento a la víctima que tiene distintos derechos y que puede tener acceso precisamente a medidas de atención o de emergencia, como la que ya les había comentado. A lo mejor un resguardo, a lo mejor necesita alimentación, necesita gastos funerarios. Actualmente la Comisión Ejecutiva está realizando los gastos funerarios y corren prácticamente a cuenta de todo. Sí tenemos nuestros topes, pero hasta el día de hoy sí se han cubierto en la totalidad en los gastos funerarios, sobre todo en los casos en la modalidad de violencia feminicida. Entonces se trata de que estas personas tengan el mayor acompañamiento especializado e integral. Pero no solamente eso, sino que también se solicita ese seguimiento, ese auxilio, esa atención médica a través de CESA o bien un seguimiento psicológico a través de las dependencias como sería IQM, DIF. Entonces, al final de cuentas, todos somos coadyuvantes y de alguna manera ese acompañamiento especializado e integral no solamente se da a través de ciertos entes como pudiera ser Fiscalía y SEAVECO, sino que todos realmente coadyuvamos a efecto de que la víctima recupere su proyecto de vida y todos somos de gran ayuda para que se le dé este acompañamiento de manera integral. Como ya les había comentado en la diapositiva anterior, pues no solamente el asesor jurídico va a representar, sino que también le va a dar orientación a la víctima y también le va a hacer del conocimiento que tiene diversos derechos, entre ellos a un resguardo, a un lugar seguro, a efecto de evitar que siga siendo violentada por el agresor. Todo esto es lo que ya les había comentado. Esto es el tipo de asistencia que nosotros estamos dando y que también tengo el conocimiento que el DIF también las ofrece, así como el IQM también. IQM siempre nos ayuda muy amablemente, sobre todo con el tema del refugio. Bueno, pues aquí está precisamente lo que sería la solicitud de la orden de protección, el estandarizado, ya se los había mostrado. Y esta es la herramienta que nosotros teníamos, como les había comentado, consta de 60 preguntas, las cuales son de manera muy reiterativa y creímos que era demasiado cansado y revictimizante y por lo tanto se va a cambiar esta herramienta y que va a ser adicionado al protocolo. Pues estoy abierta a todas las dudas que tengan acerca de esto o que alguien nos quiera compartir cuáles han sido sus experiencias con base a las órdenes o medidas de protección. En el chat hay algunas preguntas. Ya en el chat hay algunas preguntas. ¿Quieres que las lea y las va respondiendo? Sí, claro que sí. Pregunta, ¿qué sucede si el Ministerio Público no ratifica las medidas establecidas en las primeras fracciones del 137 a los 5 días? ¿Hay responsabilidad para el servidor o servidora pública? Sí, por supuesto. Por supuesto, no quiero que mis compañeros de
del Ministerio Público se sientan ofendidas por la situación que voy a comentar, pero claro que hay responsabilidad, por supuesto, y en un momento dado se puede dar aviso ante el órgano jurisdiccional sobre la omisión, porque esta es una omisión por parte del Ministerio Público para en un momento dado ratificar estas medidas, porque está poniendo en peligro la vida de una persona o bien su integridad. Entonces, finalmente, cuando existen omisiones por parte del Ministerio Público, se hace una solicitud ante el órgano jurisdiccional a efecto de que ellos le ordenen al Ministerio Público que agilicen o que hagan lo que les corresponde. En este mismo tenor preguntan ante qué órgano o ante qué instancia se hacen estas denuncias por omisión. Bueno, una ya les había comentado, ante el órgano jurisdiccional se puede hacer, o directamente también ante la queja de derechos humanos, por supuesto. Muchas gracias. Y obviamente ellos también tienen un órgano en el cual precisamente se verifica de las inconsistencias o sus malas prácticas, los ministerios públicos. Dentro de Fiscalía existe un área especializada donde pueden poner precisamente su queja. Pero bueno, finalmente también está Derechos Humanos, o bien en un momento dado para que se les ordene directamente sería ante el órgano jurisdiccional. Por lo menos el asesor jurídico, esas son sus herramientas de defensa. Siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden cancelar las medidas de protección por el varón en caso de que la víctima mujer realmente no sea víctima, sino que únicamente haya interpuesto la medida de protección bajo falsos hechos? Bueno, finalmente les voy a comentar que las medidas de protección tienen un tiempo, fenecen, o sea, no son eternas. Obviamente, si la víctima requiere constantemente hasta que se elimine el riesgo, pues se les tiene que proporcionar. Pero por eso mismo tienen una temporalidad. Y en un momento dado, en dado caso de que hayan sido de las fracciones 1, 2 y 3, estas que merecen un control judicial, pues obviamente se tendría que solicitar mediante audiencia precisamente la cancelación de la misma, motivando el por qué están solicitando que se cancelen dichas medidas de protección. Okay. La siguiente. Ok, la siguiente pregunta para mí también es algo muy importante recalcar. Quisiera saber si la víctima es una persona menor de edad, niño, niña o adolescente, ¿cómo proceden las medidas de precautorias? A ver, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta porque se fue otra vez el internet? En caso de que la víctima sea un niño, niña o adolescente, ¿cómo procede entonces las medidas de protección? ¿Quién puede denunciar? ¿Ante quién? ¿Cuáles son estas medidas? ¿O son exactamente igual que las que presentaste cuando son niños, niñas o adolescentes? Bueno, finalmente es para mujeres, niñas y niños. O sea, es en general, pero obviamente si el agresor es la propia madre, pues por eso necesitamos la asistencia de un oficial de menores, ¿no? Ahí solicitamos ya la Procuraduría de Protección al Menor, precisamente para que funja como el representante de ese pequeño, y en un momento dado ya se le podría solicitar la medida de protección y verificando toda su situación, inclusive podría ser conveniente un resguardo. Ya se encargaría directamente el DIF de ingresar a este pequeño, quien le daría toda la asistencia de manera integral. Pero sí, en realidad el protocolo está hecho tanto para proteger a mujeres, niñas y niños, que les voy a decir la verdad. Obviamente este protocolo se hizo porque obviamente estamos hablando de grupos vulnerables, pero
Dentro de mi analogía, creo que no deberían de existir las medidas de protección. ¿Por qué? Porque constitucionalmente estamos protegidos porque el Estado está obligado a darnos la protección necesaria. Y en ese sentido, si nosotros hemos tenido víctimas, hombres que en un momento están siendo amenazados o que inclusive tienen situaciones violentas, y este protocolo se hace exactamente lo mismo con los hombres. Entonces, no es exclusivo. Esto se puede utilizar para cualquier persona que necesite una protección. Okay. En el caso de que sea una persona extranjera residente, ¿se puede solicitar ayuda a través del Instituto Quintanarroense de la Mujer? ¿Que sea un hombre? No. Una mujer. Una mujer extranjera, sí, que yo sepa, sí. De hecho, Tati, creo que, ¿verdad que sí atiendes mujeres de Muchas. cualquier comunidad, de lo que sea? Sí, Sí. Ok. así es. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el medio por el cual hacen del conocimiento del agresor de una orden de protección? A través de la notificación. Por ejemplo, en la fracción quinta del 137, precisamente se le hace el conocimiento, se le tiene que hacer del conocimiento mediante una notificación al agresor, donde no puede acercarse, hacer actos de molestia a la víctima. De tal modo que si infringe esa medida de protección, pues ya se está configurando otro delito, que es precisamente el no acatar una medida de protección. Okay. Siguiente pregunta. Al otorgarse las medidas de protección, ¿se inicia un procedimiento penal en contra del agresor o simplemente se otorgan las medidas? No, claro que se tiene que continuar. Se tiene que continuar. Aquí es importante esa pregunta. En el caso de la violencia contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, son delitos que se persiguen de oficio. Esto quiere decir que el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlos hasta las últimas consecuencias, con independencia de que exista o no el denunciante. En algún momento, si la víctima no quiere denunciar, no se le puede obligar, pero sin embargo, eso no limita al Ministerio Público a que continúe con sus indagatorias. Desde el momento en que tú estás solicitando una medida de protección, obviamente sí puede ser de manera preventiva y obviamente es porque lo más seguro es que estamos en presencia de un delito. Y al estar en presencia de un delito que ya lo marca oficioso, por ende, pues se tiene que continuar una investigación. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cuántas víctimas hay por feminicidio y cuántos menores de edad se les ha dado atención para que procedan en contra de los padres? Híjoles, pues mira, esa pregunta me encantaría respondértela, pero nosotros como asesores jurídicos no tenemos la intervención en absolutamente todos los casos porque muchos de ellos cuentan con asesores particulares y porque finalmente también mi fuerza humana no me daría para poder asistir a todas y cada una de las víctimas. Sin embargo, un aproximado que tenemos en estadísticas de feminicidio y que tomamos, o sea, nosotros como los casos de feminicidio, pues estamos alrededor de unos 40 a 50 casos aproximadamente. Quien les puede dar fehacientemente pues realmente una estadística sería Fiscalía, porque él es el receptor exclusivo de las denuncias. Muchas gracias. Magda pregunta, ¿cuánto es el máximo de tiempo de una medida de protección? Era lo que te decía, en el código te marcan de 30 a 60 días y se pueden prorrogar hasta 90. Pero si terminando esos 90 días la víctima todavía presenta un riesgo, se le tiene que dar más tiempo.
O sea, realmente no dices, ya se cumplieron los 90 días y ya no te voy a dar más. Obviamente todo esto tiene que haber una justificación. No se pueden dar por dar. ¿Saben por qué se hace este protocolo y por qué en un momento dado se queda delimitado quién solicita, quién emite, quién ejecuta? Porque aquí tenemos un problema gravísimo. En algún momento estaba, por ejemplo, solicitando las medidas de protección de manera oficiosa a las mujeres y creo que lo siguen haciendo con las fracciones 6, 7 y 8. Y en realidad no están haciendo una valoración del riesgo como tal. ¿Por qué? Porque no utilizan una herramienta que ya existe y en la cual a lo mejor esta víctima pues obviamente no necesita la 6, no necesita la 7, a lo mejor solo necesita la 8, pero ¿qué crees? A lo mejor su evaluación de riesgo inclusive se está quedando corta y a lo mejor lo que necesita es la fracción primera y 2 y no se la están dando. Entonces, al final de cuentas, esto se tiene que ir ajustando según a la necesidad. ¿Por qué en el Código Nacional se mencionan de 30, 60, 90 días? Bueno, porque se supone que ese es el tiempo considerable para que el Ministerio Público pueda en un momento dado integrar su carpeta de investigación y pueda judicializarla y pueda llevar precisamente al responsable a un proceso penal. Pero realmente en la práctica no es así, porque pues no todos los casos se pueden llevar ante un juez de control. Y por otra, pues por cuestión también de fuerza humana, que no tienen demasiado personal, pues es imposible a veces en este tiempo poder integrar las carpetas adecuadamente. Pero esa es la razón. Pero si una víctima necesita medidas de protección, ustedes pueden seguirlas solicitando y con una motivación suficiente bastaría para que se les otorgue. Gracias. Siguiente pregunta. Lilia Vargas pregunta, ¿cuál es el término para solicitar la audiencia de cancelación de medidas y ante quién se solicita? ¿Es oral o por escrito? No, puedes hacerlo, es oral y puedes solicitarlo precisamente como eso, como petición de partes y cancelación de medidas de protección. Gracias. Nadia pregunta, si a pesar de que solicitaron medidas de protección y el agresor insiste, ¿es posible que en su lugar de trabajo se enteren del tipo de persona que está elaborando y su nivel de agresión? ¿O existe un padrón de este tipo de agresores? A ver, ¿me repites la pregunta? Voy a intentar parafrasear. Creo que a lo que se refieren es que si cuando ya hay medidas de protección hacia una persona y el agresor ya está notificado y él insiste en no respetar estas medidas de protección, es posible que en el lugar donde el agresor trabaje se enteren que tiene medidas de protección hacia una persona por X conducta o por X acciones, o que además haya como un padrón donde digan qué personas tienen como en su contra medidas de protección. No, o sea, bueno, el padrón, o sea, ¿quiénes tienen medidas? Es lo que hablábamos precisamente del Banabín. Ahí precisamente todas las autoridades están obligadas a ingresar a todas las personas víctimas de violencia y en un momento dado ahí hay un apartado donde se puede poner quiénes tienen medidas de protección. Ahora, si un agresor está infringiendo las medidas de protección, ya se configura otro delito y precisamente está previsto en el 235 bis del Código Penal de nuestro estado y se tiene que poner a disposición porque está infringiendo una medida de protección. El quizá decirle a ir y decir en un trabajo, ya sabes que esta persona tiene un nivel de agresión, no sería lo adecuado porque no estaríamos efectuando las herramientas legales efectivas para en un momento dado darle la seguridad a la víctima. Porque hay que recordar que independientemente de que se esté iniciando una investigación,
esta persona aún se presume inocente. Tenemos el principio de inocencia y ese se va a derrumbar hasta que lleguemos a una sentencia, ya sea que sea condenatoria. Antes que eso, pues él se presume inocente y por lo tanto, bueno, pues finalmente tampoco podríamos exponerlo a decir cuál es la conducta agresiva que tiene. Hay las herramientas jurídicas para hacer valer los derechos de la víctima y es precisamente en cuanto esta persona infringe una medida de protección, llamar al 911 para que se haga la detención y se ponga a disposición del Ministerio Público. Muy bien, muchas gracias. En caso de aquellos menores donde no existe violencia directa, sino más bien negligencia de parte de uno o ambos de los padres, ¿cómo procede la autoridad frente a una denuncia ciudadana? Bueno, finalmente cuando hacen una denuncia, se hace precisamente por un medio de una noticia criminal y se traslada precisamente al departamento indicado, ¿no? A la fiscalía. En este caso, si se trata precisamente de algún tipo de maltrato, negligencia por parte a un menor, bueno, pues por eso tenemos la Procuraduría de Protección al Menor y obviamente se tiene que hacer la indagatoria precisamente para verificar que los hechos denunciados sean veraces. Y una vez que sea así, bueno, pues finalmente ahí tendríamos la intervención del representante de los menores, que en este caso sería un oficial de menores, que verificaría a través de un trabajo social que hace precisamente el DIF, y ya verifican cuál es la situación y ya se determina cuál sería el paso a seguir con respecto a la situación del menor, como les había comentado. Ya el último paso que ellos tienen es el resguardo. Muchas gracias. Lilia pregunta algo que tú comentaste durante la presentación. Leo la pregunta para ver si quieres retomarlo para redondear un poco. ¿Cuáles son los factores para evaluar el riesgo? ¿Y cómo se determina y establece la peligrosidad del agresor para tener una buena motivación en las órdenes? A ver, otra vez, porque tengo que se va mi internet y qué horror. No te preocupes. Ella pregunta cuáles son los factores para evaluar el riesgo y cómo se determina y establece la peligrosidad del agresor para tener una buena motivación en las órdenes. Ok, bueno, esa es una excelente pregunta. Si recuerdan, precisamente tenemos que verificar cuál es la evaluación que tenemos que hacer ante un agresor y lo principal que tenemos que verificar si hay presencia de armas. Muy importante. De cualquier, no solamente estamos hablando de armas de fuego, cualquier arma cortante o cortocontundente pudiera ser suficiente para verificar que esa persona tiene un grado de peligrosidad. La presencia de alcohol, la presencia de drogas, verificar cuál ha sido su situación de vida. Si esa persona ha sufrido violencia durante su niñez, si en un momento dado esa persona ya ha tenido episodios anteriores de agresivos con la víctima, o bien si esa misma persona ha tenido circunstancias donde quiera hacerse daño a sí mismo. Todos estos datos nos hablan de la peligrosidad de las personas. Nosotros tenemos que indagar qué situación tiene el agresor, si estas conductas son de manera cotidiana o repetitiva o han sido de manera aislada. Si estas personas también consumen no solamente drogas, alcohol, algún tipo de medicamento que los pudiera tener en situaciones psicóticas o transitorias. Todas esas situaciones nos va a hacer ver precisamente la peligrosidad de una persona. Y sobre todo cuando una víctima te dice, necesito que me ayudes porque si no me ayudas este hombre me va a matar. Creo que eran una de las más importantes para detectar estas circunstancias. Ahora, en cuanto a la motivación, es una excelente
pregunta. Y finalmente, nosotros tenemos que tener un contexto real de la violencia. Nosotros, algo como cuando en un principio comencé, les platiqué que los informes homologados se están basando única y exclusivamente en el hecho. Me queda claro que tienen que hacerlo así, pero también tienen que recabar entrevistas, tienen que tratar de verificar quién más les puede dar referencia no solamente del hecho acontecido en ese momento, sino hechos anteriores, ¿no? Y hay muchas personas que aunque estos delitos muchas veces son de realización oculta, nosotros sabemos perfectamente que a veces el vecino se da cuenta de estas circunstancias, ¿no? O bien otro familiar que está dentro del seno. Entonces, hay que recabar todas esas y obviamente bajo ese contexto tenemos que exponérselo al juez, pero tiene que ser de manera breve. Hay veces que los jueces también no quieren actuar mucho en esto porque precisamente dan contextos grandísimos de las situaciones que viven estas mujeres. Tienen que verificar todas estas entrevistas y en un momento dado hacer un contexto real, fehaciente y concreto para que el órgano jurisdiccional pueda en un momento dado admitir, ratificar dichas medidas de protección. Ahora, este protocolo va a ser de gran ayuda. Se les puede pasar precisamente el PDF de este protocolo, incluyendo también esta presentación, y en las cuales ahí nos indican, como les había comentado, dentro de las medidas emergentes, es el hecho de la desocupación aún por encima de que esta persona tenga una condición de arrendamiento, o sea, el propietario de lo mismo. Y ya está basado en un protocolo. Y lo que les comentaba, que finalmente nosotros bajo el contexto de darle la mayor protección a las víctimas, pues un protocolo tiene peso, independientemente de que digan, es que un protocolo es menor que una ley. No, porque si este me da mucho mayor protección que una norma, yo voy a tomar aquello que me le dé mayor protección a la víctima. Entonces, este protocolo ya lo pueden empezar a implementar precisamente cuando solicitan sus medidas de protección ante el órgano jurisdiccional, basándose sobre esto que les estoy comentando. Y que ya no es necesario, ¿no? Porque acuérdense que todo lo que tiene que ver lo derecho patrimonial no tiene nada que ver con que tenemos que salvaguardar la integridad y la vida de alguien. Eso está por encima de cualquier cosa. Entonces, creo que esa sería una de las justificaciones precisamente para que puedan ser ratificadas sus medidas de protección. Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias. Juan pregunta, en el CNPP dice máximo 60 días, hasta 30 días prorrogables, ¿No daría lugar a un amparo, ya que en el CNPP es estricto en la temporalidad? No, porque yo creo que finalmente todo aquello que sea para proteger la integridad de una persona va por encima de cualquier cosa. No estoy de acuerdo. Finalmente, por eso tiene que haber una motivación. Por eso les comento que no es dar las medidas de protección por darlas, ¿no? A lo mejor esta mujer inicialmente se le dieron 60 días, pero precisamente solicita que se prorroguen más porque resulta que sigue habiendo actos de molestia. Vinieron nuevos hechos y se hace una nueva ampliación donde se está justificando el por qué esa mujer requiere en un momento dado seguir protegida. Gracias. Siguiente. Jessie comenta, es importante que los delitos oficiosos, independientemente de la denuncia de la víctima, se inicie la investigación para las medidas de protección. Creo que esta ya la habíamos contestado, ¿no? Sí, ella solamente hace un comentario.
Déjame ver la siguiente pregunta. ¿Existe algún protocolo establecido ya para los centros de trabajo y centros educativos, tanto al sector público como privado? Aquí no me queda clara cuál es la pregunta. Sharon, si pudieras decirme, por favor. ¿Cómo que protocolos? ¿De convivencia? Pues ¿O le a qué se pido refiere? a Sharon que si me puede exhibir un poquito más para que tenga claro a qué se refiere, se lo voy a agradecer mucho. Ok, si no La pasamos siguiente, a la siguiente pregunta. la siguiente pregunta es, ¿la SEAVECRO ha contemplado un albergue o refugio en Cozumel? No. De hecho, nosotros no tenemos ninguna clase de refugio, por eso nosotros somos un eje rector y coadyuvamos con otras instituciones que sí poseen en un momento dado el recurso necesario para refugios o albergues. En este caso, estamos coadyuvando con el IQM que tiene un refugio directamente en Chetumal, pero si en dado caso de que si la persona necesita refugio en Cozumel, se le puede hacer precisamente sus entrevistas profundas, que inclusive eso lo puede platicar bien Tatiana. Y finalmente, si es candidata, ella puede ser resguardada en Chetumal. Es así como se está trabajando. Nosotros por el momento no contamos con un refugio y nuestro fondo no está previsto por el momento para la creación de un refugio o de un albergue, etcétera. Bueno, respecto a esa pregunta, nos das la pauta para la próxima sesión. Podemos invitar al refugio para que nos hablen cuál es el procedimiento para que una mujer ingrese a un refugio, porque luego hay mucha confusión porque se piensa que por el simple hecho de vivir una situación de violencia y de riesgo ya es candidata para entrar al refugio. Pero hay una serie de condiciones y un perfil específico para que las mujeres, sus hijas y sus hijos puedan ingresar a un refugio. Entonces me parece que esta es información fundamental que tanto las instituciones como la ciudadanía debemos tener para poder tener una idea de cuáles son los mecanismos para que todo este andamiaje de respuesta institucional se pueda dar. Perfecto, entonces igual haremos difusión por nuestras redes sociales de la 10ª regiduría, de las organizaciones sociales involucradas, para que estén pendientes de esta próxima sesión de capacitación. Hay la siguiente pregunta, que es de Sharon, ya la redonde un poquito más, y pregunta que si hay un protocolo específico para los centros de trabajo, centros educativos. Yo creo que se refiere a cuando la violencia o el agresor está dentro de estos espacios laborales o espacios educativos. Espero estar en lo correcto. Ay, pero claro, este protocolo inclusive si se dan cuenta desde un principio les hablé no solamente de los tipos de violencia, sino en sus modalidades. Y por supuesto que tenemos dentro de esas modalidades la protección, ¿no? Si se trata en un centro escolar, por supuesto que se pueden accionar las medidas de protección necesarias o inclusive en el centro de trabajo lo mismo. Claro que son procedentes este protocolo. Muchas gracias. Hay algunas personas que están pidiendo que si puedes compartir la presentación. ¿Cuál te parece que sea el camino adecuado para que la puedan tener? ¿Quieres que te manden un correo a ti directamente? ¿Te lo soliciten? Compartir la presentación, tú no la puedes compartir, Brenda. ¿Ves Pues que sí, te en la este compartí? momento. Sí, en este momento se los mando vía chat. A ver, es que se está grabando la sesión, entonces tendrían las personas la posibilidad de acceder otra vez las veces que quieran a la sesión, entonces yo creo que sería la mejor manera de hacerlo, ¿no? Como gusten, yo no tengo ningún inconveniente en que tengan en sus manos estas diapositivas y que en un momento dado sean para ellos una base teórica. Claro, pues por parte de la organización a la cual represento,
podíamos subirla a nuestras redes sociales y de ahí la compartimos directamente con la regiduría. La regidora quiere tomar la palabra. Adelante. ¿No? No, ya no. Ok, entonces, pues, ¿les parece esa la opción? Que la subimos al YouTube y la compartimos por las páginas de Facebook para que las personas lo puedan ver. Sí, podemos hacer incluso que la regidora Samaria en su página, el IQM en su página, para que pues se tenga una amplia difusión y que la ciudadanía o quien guste pueda acceder al material. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Hoy mismo haremos este paso, lo subiremos a YouTube para que ustedes puedan tenerlo. Hoy mismo se los envío. Muchas gracias, Brenda. ¿Hay más preguntas? Porque Pues hasta este momento agradecimientos para usted, maestra Tatiana, y para Mariana también. Muchos agradecimientos para ustedes por su tiempo y por su habilidad. pues, pues muchísimas gracias. Gracias por... Sí, adelante, Mariana. No, tú, Tati, primero. Pues quiero agradecer infinitamente a la comisionada Carla Rivero por su disposición y por su apoyo, a mi directora general, a la doctora Silvia Damián, por su apoyo incondicional, al ICOM Solidaridad, a las asociaciones civiles que de verdad estamos trabajando de la mano y esto está dando muy buenos resultados. Todo esto ha sido una iniciativa del trabajo conjunto entre instituciones y asociaciones. Entonces yo les invito a seguir trabajando, estén pendientes de la próxima semana, de nuestro próximo tema. Se abre el menú increíblemente y pues sigamos con esta dinámica que está dando muy buenos resultados. Tuvimos creo que 83 personas como máximo y pues estoy gratamente sorprendida de este éxito de esta sesión y pues agradecerle a Mariana que siempre está colaborando con el IQM de la mejor manera y su disposición a estar colaborando juntas. Muchísimas gracias y a todas las personas que estuvieron presentes en la sesión, a la regidora Samaria que dice que está bloqueado su micrófono. ¿Se lo podrías abrir, por favor, Brenda? Claro que sí. No, estoy teniendo un poco de problemas para encontrarla. Si pueden continuar y en un momentito más activo su micrófono. Mariano, tú querías decir algo, perdón. No, Tati, pues únicamente agradecerles la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes y de verdad muy agradecida que hayan estado tanta gente tan presente y sobre todo tan interesada por el tema. Y pues siempre en la mejor disposición y pues a nombre de la maestra Carla Rivero González, ya saben que siempre estamos juntas apoyando todo en pro de las víctimas. Gracias, Tatiana, por la invitación. Muchas María, gracias. usted ya puede hablar. Hola, ok. Mucho gusto a todos. Soy Samaria Angulo, la regidora de la 10ª regiduría, obviamente en coordinación con las asociaciones civiles y con Tatiana del IQM. Agradecerle a Mariana y claro que sí, vamos a seguir
trabajando juntas, sobre todo es tan importante los protocolos, estábamos trabajando con los protocolos, yo creo que sería importante no solamente en el tema de los refugios invitar al IQM, sino al DIF estatal con ALIN, para que puedan tener más información de cuál es el mecanismo para cuando son candidatas las mujeres a entrar a los refugios. El tema de las medidas de protección es súper importante, la verdad. Mariana es una máster en esto y ojalá hayan podido aprovechar todo. Allá están también. Yo creo, Mariana, que les tienes que dar allá, si tienes algún correo más en directo contigo, independientemente del gubernamental, por todas las dudas que surjan. Yo sé que tú eres una persona abierta, ojalá nos los puedas compartir. Y respecto a lo que se está grabando, Brenda, sí me gustaría, ¿se toma directamente de tu página o cómo? Nosotros La presentación. se crea un archivo en nuestra computadora y lo compartimos en las redes sociales, en YouTube. En cuanto esté, puedo hacérselo llegar por sus redes sociales para que también lo puedan compartir. Perfecto. Sí, va a ser de libre acceso para que tenga la máxima difusión posible. Y recuerden que, como dicen ustedes, este es el momento de que no solamente estemos capacitados y todos los que entraron, mil gracias por entrar y las preguntas que tienen, que son súper importantes, pero es el momento de echarnos la mano todos, porque cuanto más estemos en confinamiento en los hogares, pues tenemos un alto índice de mujeres maltratadas, ¿no? Pues decirles que con Tatiana y con la doctora Silvia Damián ya tenemos un espacio de manera temporal, que yo creo que ya debe estar habilitado esta semana, independientemente con Miriam, que nos ha apoyado también, para estas mujeres que si no tienen una red de apoyo y en extrema emergencia y no pueden entrar al albergue temporal del municipio a través de la puerta violeta, pues tener otro espacio de manera inmediata para rescatarlas. Dale, allá yo creo que será operado por la doctora Silvia Damián, que le dije que lo opere ella para que podamos darles mejor atención. Dale. Y agradecerles de nuevamente, Brenda, tu espacio, que nos estamos colgando de ti. Con todo gusto. Gracias. Para eso son, muchas gracias. Gracias y buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden contactarnos por las páginas sociales de PERMA, Cultura en Resiliencia, por las páginas del Instituto, de la diputada de Siempre Unidas. Estamos al tanto si alguna mujer requiere orientación, tiene alguna duda o algún tipo de acompañamiento, estamos aquí para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. A ustedes, muchas gracias.